a ver alguna divergencia que está ocurriendo en Europa. Lo segundo es esta discusión que ya empezó Carlos a hablar de la tasa del Tesoro americano en la parte media y cómo la Fed está convenientemente dejando que el mercado determine la tasa de interés del tramo medio. ¿Cuáles serían los intereses de la Reserva Federal en hacer que el mercado le asigne una elevación a la tasa delante de lo que ellos pudieran realizar o enviar como señal al mercado? Y el tercer punto es las nunca aburridas elecciones presidenciales en Perú. Voy a hablar un poco de las elecciones y los factores que están afectando recientemente. Yo creo que el factor político ya está afectando a los mercados. Si bien es cierto, gran parte de la afectación que ha habido en las tasas para los bonos de gobierno del peruano y también para el tipo de cambio han tenido que ver con factores globales, pero recientemente sí tenemos un factor que viene de la preocupación por la incertidumbre política. También vamos a comentar de ello y ya finalmente los takeaways. Empezamos con lo primero. Los desafíos del COVID continúan. Esto es lo que nosotros preveíamos en las últimas semanas del año pasado, que era que rápidamente, así como los casos se habían elevado muy fuerte en los países G10, rápidamente se iban a caer. Los contagios en países G10 ocurren como un incendio forestal. Se eleva muy rápido, pero también se controla muy rápido. Ellos de alguna forma tienen prácticas de confinamiento, algunas más duras, que efectivamente se materializan. Por lo tanto, hay una convergencia muy rápida. De hecho, es lo que se ve en determinados países. El país líder desde el punto de vista de vacunas en los Estados Unidos, lo vamos a ver ahora. Sin embargo, hay algunas elevaciones en el número de contagios. Está ocurriendo en Francia, en Italia, también en Alemania, y esto lo que puede traer es, ya en Italia y en algunos países más, está trayendo de vuelta al confinamiento. Se une también a nubes grises que se están teniendo sobre la aplicación de la vacuna más importante en Europa, que es la de AstraZeneca. Entonces, podríamos tener de alguna forma en una ejecución perfecta de sinergia de crecimiento, de sincronización del crecimiento en los países G10, podríamos tener alguna predominancia por mayor crecimiento en los Estados Unidos seguido de Europa. Antes los teníamos de alguna forma sincronizada. Ahora podríamos tener alguna diferencia. Y esa diferencia en el margen, ¿qué significa para nosotros? Podríamos ver un dólar más fuerte contra G10, tal vez el euro algo más rezagado respecto al dólar. Podríamos verlo en adelante. Eso es algo que tenemos que monitorear. Y aquí estoy comentando un poco la divergencia. Europa con los casos subiendo y los Estados Unidos con los casos cayendo. Yendo hacia el mundo LATAM, que es el mundo que nos interesa, aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido países que primero se adelantaron en número de casos, países que controlaron bien, que tuvieron segunda, tercera ola. Y Perú está en el medio de todos estos máximos y mínimos de los países. Este es el gráfico de contagios de Perú, el promedio móvil de 7 días, en casos por millón de habitantes, que también lo comentó Carlos. Efectivamente, estamos viendo que nuestra segunda ola ha sido similar o en algo menor a la ola de agosto, la primera ola, pero peligrosamente todavía no estamos volteando la página, no estamos cerrando la puerta todavía. Yo creo que todavía están abiertas una serie de riesgos de que podamos tener un recorrido mayor todavía. Tercera ola, no lo sabemos. Yo creo que hay una incertidumbre muy grande. Y lo comento por qué. Porque vamos a ver los países de la TAM. Y aquí tenemos, esta es la foto que yo realicé para enero de este año. Fíjense lo bien comportado que estaba aparentemente Chile, que llegaba a un máximo de la segunda ola, y esa segunda ola era menor que la primera ola que tuvieron en junio del año pasado. En el caso de Perú, nosotros empezábamos a hacer una segunda ola y todavía no se habían tomado las medidas de confinamiento, la que se hicieron este año, inicios de año, y luego teníamos otros países con, de alguna forma, máximos históricos, es decir, digamos, tercera ola iba a llegar a niveles más altos que los de la primera y segunda, en el caso de Brasil, el caso de México, y Colombia también teniendo una segunda ola más alta que la primera, inclusive. Argentina, algo bastante más controlado. Miren lo que ha pasado en las semanas siguientes. La semana siguiente, fíjense, yo voy a poner aquí la animación, y lo que hemos tenido es, en la parte inferior, ustedes pueden ver que
bastante bien comportado lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en México. Se caen muy fuerte los contagios y ya se empieza la campaña de vacunación, es decir, una campaña de vacunación con las medidas de confinamiento y de alguna forma se están cayendo los casos. Pero en la parte superior, miremos a Brasil, que tiene máximos históricos. Ha tenido una primera ola, una segunda ola. La segunda es más alta que la primera y la tercera inclusive puede ser más alta que las dos anteriores. En el caso de Perú, ya lo habíamos comentado. En el caso de Chile, que es el país que mejor le está yendo en el rollout de vacunas, fíjense ustedes cómo se está haciendo, se está generando una tercera ola. Entonces podríamos tener un efecto de segunda vuelta sobre esta salida. Y Chile, como aquí estamos poniendo en el gráfico, es el país que más dosis por 100 habitantes tiene, casi más de 35 dosis de vacunas por cada 100 habitantes. Todos seguimos en la cola, todos seguimos debajo. Chile lo está haciendo bastante bien, pero está teniendo problemas de tercera ola. Y este es el panorama desde el punto de vista de los Estados Unidos. Fíjense, las dosis de vacunas diarias en los Estados Unidos, este dato obtenido la primera semana de febrero, eran de 1.4 millones de dosis al día. La meta de Biden era 1 millón de dosis al día, así que estaba sin problemas por encima. Y para que se lograra la inmunidad de rebaño, el 75% de la población haya recibido las dosis de vacunas, tenían que pasar todavía 10 meses desde esa fecha. Fíjense cómo está ahora. Actualmente el promedio está no en 1.4 millones diarios, sino en 2.4 millones de dosis diarias. Y se tuvo un máximo de 4.6 millones de vacunas en la última estadística. Y se esperan ya no 10 meses, sino en los 5 siguientes meses se podría tener vacunado al 75% de la población. Esto es importante para todos los sectores, probablemente para los sectores que tengan que ver con la reapertura en los Estados Unidos. El ritmo de vacunación de los países bastante también acelerándose. Por ejemplo, estamos viendo, esta es la estadística que yo saqué a febrero, Brasil a un ritmo diario de 235.000, Chile 67.000, México 5.600, pero miren cómo se han acelerado. Brasil está en 406.000 dosis diarias, Chile 281.000 dosis diarias, México está en 200.000 dosis diarias, así que todos los países de la TAM han mejorado una forma especial. Las vacunas que han llegado a Perú, ustedes ya lo saben, que es 1.2 millones de vacunas que tenemos. Digamos que vamos a tener en el pipeline contratos por 48 millones de vacunas. Probablemente las 37 que podrían llegar adicionales del Sinopharm van a estar en un hold, en pausa probablemente. Pfizer han asegurado 20 millones, AstraZeneca 14 y COVAX Facility 13.2. Ya llegaron las de Pfizer, las del contrato marco con Pfizer y las que venían como parte del COVAX Facility, y juntadas a los de Sinopharm estamos hablando de 1.2 millones de vacunas, pero sin embargo necesitamos tener para inmunizar a la población algo así como un ratio de 140.000 dosis diarias, y que todavía, tanto por el stock como por el ritmo de vacunación, estamos muy lejos todavía de estos niveles. Entonces, cuento corto por el lado de las vacunas. Buenas noticias por el lado, muy buenas noticias por el lado de los Estados Unidos, algunas nubes grises por el lado de Europa y por el lado de la TAM, mejor Chile, pero podría haber un descuido de la población que podría llevarlos a nuevos confinamientos. Es decir, rollout de las vacunas elevado no significa necesariamente que los casos podrían caer en forma rápida, así que un watch out con ese tema. El entorno internacional es el elefante está cómodo en la sala. ¿Qué significa el elefante? El elefante es el balance de los bancos centrales, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto, los últimos 8 años después de la crisis del 2008, en 8 años los balances de los bancos centrales subieron 5 trillones, ¿ya? En cambio, en la crisis del 2020, que es la pandemia, en 8 meses los balances de los bancos centrales subieron 10 trillones. Estamos hablando de un elefante, ¿no? Pero el elefante está en la sala, no, el elefante está muy cómodo en la sala. Significa esto que la liquidez es enorme, y no solamente liquidez por el lado monetario, sino por el lado fiscal. Este es el déficit fiscal proyectado para este año, más o menos 15% del PBI, 15% fue el periodo anterior, desde un déficit fiscal que ya era amplio en los Estados Unidos con Trump. Estamos hablando de 20% del PBI que está llegando como déficit fiscal, que es mayor al combinado de las últimas 4 recesiones. Es decir, este paquete del que ayer se estaban enviando $1.400
de cheques a los ciudadanos americanos y también a los dependientes. Este es el paquete enorme, 1.9 trillones, que lo logró Biden porque tiene ahora fácticamente la mayoría también en el Senado. Ahora, ¿qué más? El FED, ¿qué está haciendo el FED? El FED, y este es el resumen de los retornos de los principales activos, renta variable, renta fija, commodities y dólar. Si ustedes ven, básicamente quienes están dando pérdida es los activos de renta fija, básicamente por lo que ya comentó Carlos, la subida de la tasa base. Este inmenso elefante que está en la sala es básicamente liquidez y una necesidad de financiamiento. Necesidad de financiamiento es presionar al mercado de renta fija. Entonces el mercado de renta fija se adelanta y se empiezan a subir las tasas del tramo medio. La FED ha mantenido su promesa de que las tasas van a seguir planas, pero por lo menos hasta 2023. Entonces, cuando ustedes pregunten y digan por qué las tasas en moneda local y moneda extranjera están tan bajas, es porque la FED todavía las tiene bajas. Las va a tener bajas en el 2021, en el 2022 y probablemente en la segunda parte del 2023 vaya a retirar el estímulo monetario. Va a ser un retiro muy suave, ¿no? Muy amable, muy gentil para los mercados, pero los mercados se están adelantando. Entonces la tasa del tramo medio es la que se empieza a acelerar. Esa tasa no la controla la Reserva Federal, esa tasa viene por el mercado, la tasa empieza a recoger mayor inflación. Entonces miren todos los títulos o las inversiones puestas en estos activos. Si tú comprabas Treasury, tú comprabas bonos de gran calidad americanos, bonos de alto rendimiento, bonos en moneda local y moneda dura en países emergentes, todos están con retornos negativos. En años anteriores la renta fija era un buen lugar para estar. Este año es un lugar bien desafiante para estar, bien difícil para estar, porque las tasas están subiendo. Por las razones correctas. Las tasas suben porque va a haber más inflación y más crecimiento. La tasa real y las expectativas inflacionarias están subiendo. Estas son dos buenas razones porque suben. Pero ¿quién recibe el beneficio? Fíjense a la izquierda, toda la parte de renta variable. Probablemente los fondos de pensiones estén teniendo un rendimiento interesante este año. Si usted tiene inversiones en algunos fondos mutuos de renta variable, este año les está yendo bien. Ahí está selectivamente el S&P, el Nasdaq, las acciones pequeñas, sectorialmente, y las acciones de mercados emergentes también les está yendo ahí, que dice EEM, Equity Emerging Markets, es acciones de mercados emergentes. Y usted mira, se da un salto y ve en la parte de commodities. Ahí está la razón por la cual Equity Emerging Markets se está yendo tan bien, es decir, los commodities estamos viendo máximos históricos en los commodities. Estamos viendo 17% de lo que va del año en el cobre, petróleo también 33% al alza. El año pasado, ¿se acuerdan que llegó a estar negativo? Un crecimiento muy importante. Entonces, lo bien que le va a la economía americana está haciendo que tenga un efecto de mayor inflación en el precio de algunos activos como los commodities. Se esté demandando dólar. A inicios del año ustedes escuchaban a muchas casas diciendo este es un año donde vamos a ver una debilidad secuencial del dólar. Bueno, no estamos viendo eso, estamos viendo lo contrario. El dólar se está apreciando contra monedas G10 y está perdiendo valor contra monedas emergentes. Ese último índice, Latin American Currency Index, el índice de las monedas de mercados emergentes, está en caída porque todas las monedas de la región están con caídas importantes. Aquí están las revisiones que está haciendo la FED hacia arriba en el crecimiento, y yo no recuerdo haber visto que la FED ponga como pronóstico un crecimiento para 2021 de 6,5%, donde el crecimiento potencial de la economía americana es 1.8, 2.2%, 6.5% es un elefante en la sala. Esto tiene que ver con los programas fiscal y monetario. Sin embargo, para que tengan una idea, Goldman está esperando este año en la economía americana 8% de crecimiento. Por lo tanto, ayer, para contarles lo que hizo el presidente de la Reserva Federal, dijo: ustedes confíen que no va a haber inflación. Si hay inflación, va a ser transitoria este año, y en los próximos años la inflación va a ser convergencia. Ahí tengo un indicador que dice PCE Price Index 2.4 este año. Elevó la predicción la FED de este año de inflación, pero luego dijo no, el próximo año 2022 2%, el 2023 2.1%. O sea, trató de anclar con su palabra. ¿Cuál fue la respuesta del mercado? Hoy día las tasas han subido casi 10 básicos, la tasa de 10 años. Ya está como unos 75. Entonces el mercado no cree en palabras, el mercado cree en decisiones, acciones. 8% de crecimiento para el mercado significa ahí va a haber inflación. Va a haber, por las buenas razones o por las malas razones, las tasas pueden seguir subiendo. Y aquí un poco este es lo que esperan los miembros de la FED. No subida de tasas en el 2020, pausa en 2021, pausa en 2022. En el 2023 es posible que se empiecen a subir las tasas. Entonces,
todavía queda mucho tiempo adelante. La inflación va a seguir subiendo, eso es lo que ya esperamos en adelante. Ya comentó este caso de que la tasa del Tesoro americano a 10 años podría llegar a 2%. Yo creo que ese es el nivel donde un poco el mercado va a estar tranquilo. Hoy día la tasa está con unos 70, unos 75, pero creemos que va a llegar hasta 2% en alguna parte este año y creemos que puede ser más pronto que tarde. Nunca aburridas elecciones presidenciales en Perú. Nosotros internamente tenemos siempre este gráfico de que el candidato crítico al sistema si bien ha ido cayendo su preferencia, hemos llegado a probablemente tener un piso de 15%, ¿no? Entonces, en la elección de 2016, si suman los votos de Verónica Mendoza y Gregorio Santos, hacen como 18.6% y nosotros estamos ya teniendo un porcentaje similar. Para que tengan una idea, nosotros siempre también comentamos el caso de Johnny Lescano. Los inversionistas del exterior, a pesar de que nosotros les expliquemos que viene en un partido de centro derecha, que es Acción Popular, el inversionista del exterior y las casas del exterior le dicen el candidato del ala izquierda, left wing candidate. No, ellos no dicen que es un partido de centro, no. El mensaje de ellos, viendo las propuestas que hay de cambio de constitución, ya lo comentó Carlos, es una visión del left wing candidate. Es decir, hay una conciencia de que más a la izquierda de Johnny Lescano está Verónica Mendoza, pero Johnny Lescano es percibido como un candidato de izquierda. Entonces, el mercado lo que hace es trata de darle un precio a esa mayor probabilidad de que haya políticas que no puedan ser amigables al mercado. Aquí estamos viendo la intención de voto por diferentes casas. El escenario más, ya ahora estamos viendo probablemente Johnny Lescano en la segunda vuelta y probablemente la lucha va a ser por el segundo lugar. Lo importante de la última encuesta es que terminas acorralando a los indecisos cuando le das el ánfora y una cédula de votación, así que el simulacro de votación ya tiene 20%. Entonces, ahora en adelante ese 20% va a caer probablemente en el margen, pero hay más recorrido, es decir, va a haber más canibalismo al interior de los candidatos, es decir, es uno u otro, este es el modo de sobrevivir en esta elección. Ya no hay la historia de que los indecisos, los indecisos está también cuando tú eliges tu voto. Cuando tú votas por SAI, también no estás completamente decidido, pero eliges votar por el candidato. Entonces no hay que verlo como un bolsón que viene, sino viene a partir de otro candidato. Mantras que se están quitando del tema electoral. El 92% de la gente va a ir a votar. Probablemente en este foro hay una cantidad mayor de los que no van a ir a votar, probablemente sea, 15, 20%, pero a nivel nacional es 92% de la población va a ir a votar según la encuesta de apoyo. El voto duro, que es algo que yo estaba comentando, el voto duro, el más fuerte, el más decidido, el que entusiasma, es probablemente el de Rafael López Aliaga, pero aún el voto del primer candidato, que es Johnny Lescano, tiene 32% para la encuesta de datos, su voto decidido por Lescano, y en el caso de Ipsos, entusiasman, los que han votado, los que han dicho que han marcado por Johnny Lescano, les entusiasma el 39%. Todavía entonces son, como lo llamaban en un libro que se acaba de publicar, mini candidatos, ¿no? Mini candidatos que vienen luego de grandes caudillos, grandes figuras políticas que hemos tenido en los años anteriores. La resistencia siempre es importante, esto ya es algo que se conoce, el candidato que tiene más resistencia y menos resistencia. Tal vez un factor importante sea la menor resistencia que tiene George Forsyth de cara a la segunda vuelta, de la que pudieran tener otros candidatos. Esta es una matriz de transferencia que hizo CPI, me parece interesante porque ubica a candidatos que puedan ser como bienes sustitutos o uno u otro, a Johnny Lescano con George Forsyth y a Rafael López Aliaga de Hernando de Soto. Entonces los vasos comunicantes van en esa dirección, o sea, uno u otro desde el punto de vista de acumular votos para llegar al momento de la segunda vuelta. Los escenarios de segunda vuelta bastante más reñidos en el papel, los escenarios de Johnny Lescano, pero recordar la elección del 2016, donde Keiko Fujimori tenía una amplia ventaja sobre Ollanta. Entonces hay un reset de condiciones cuando se empieza la segunda vuelta. Llego a la parte final, esta es la parte final, la parte que importa mucho, que es sobre el tipo de cambio. Ya Carlos lo ha comentado, pero
Aquí lo que hice es un gráfico fundamental, es decir, puse el precio del cobre en la parte inferior y en la parte del eje Y puse al tipo de cambio, es decir, mayores precios del cobre, menores niveles de tipo de cambio. Una correlación que funcionó bastante bien 2016-2019. ¿Y qué pasa? Las correlaciones se rompen en algunos casos. Entonces, si esta correlación pudiera continuar, probablemente el tipo de cambio debería estar alrededor de 3.30, ¿no? Es un poco lo que le sale a los modelos de Carlos. Pero ¿qué ocurre? Las correlaciones se rompen y esa línea que vemos hacia abajo ya le estoy agregando más data. Y la data, la nueva ventana que le agrego es 2020 a 2021. Entonces, 2020 a 2021 está ocurriendo algo nonsense, ¿no? Que no tiene mucho sentido, que es precios del cobre, mayores precios del cobre y mayor nivel del tipo de cambio, el dólar se aprecia respecto al sol, que debería ser lo contrario. Entonces, las correlaciones se rompen y se están rompiendo de una manera importante. Ya hablamos de los factores externos, ya hemos comentado qué ocurre con los factores externos, pero fíjense lo que ocurre con el factor electoral, y se puede verificar el factor electoral a partir del 2021. Y lo que ha pasado es que la cartera neta NDF, la cartera neta forward, ha empezado a elevarse, es decir, la demanda por cobertura, así como ustedes tienen demanda, cuando usted tiene un pasivo en dólares en su balance y el tipo de cambio sube y ustedes dicen, bueno, me voy a necesitar más ventas en soles para comprar o para hacer frente a mi pasivo en dólares, y ustedes tienen una necesidad de cobertura, igual tienen una necesidad los inversionistas del exterior. Entonces, si ustedes ven el gráfico, empezaron bastante laxos diciendo, bueno, esto es un año positivo para las monedas emergentes, se va a caer el dólar, así que empezaron al otro lado, empezaron vendedoras netas, su posición era corta. Cuando se vieron descubiertos, dijeron, no, tenemos que comprar los dólares, recuperar los dólares, porque los inversionistas del exterior ya tienen activos en soles, por ejemplo, los bonos soberanos, una gran cantidad de bonos soberanos. Entonces, ellos tienen que hacerle cobertura a ese activo en sol que está descubierto. Entonces, empezaron a comprar demanda forward. Y los inversionistas que vendían dólares en el mercado forward dejaron de renovar sus ventas. Y eso lo que hace es que la cartera NDF se siga ampliando. Empezó la cartera en este momento casi 500 billions los bancos con dólares que nos entregaban en neto los inversionistas profesionales. Y ahora estamos al otro lado. Los bancos estamos prestando cobertura casi 3.5 billions, es decir, desde mínimo a máximo son 4 billions de demanda neta que ha habido de dólares en el mercado. Eso tiene que ver con el proceso electoral, con la subida un poco también de la tasa base, pero también tiene que ver recientemente con el escenario electoral. Entonces, ¿quién ha puesto los dólares cuando no los ha tenido nadie? El Banco Central. El Banco Central ha estado vendiendo dólares en el mercado spot, cerca de 30 millones diarios, 37 recientemente, ha estado interviniendo con swap cambiarios, con CDRs, y ha estado presente. Si no, el tipo de cambio, ustedes dicen, no, el tipo de cambio, ¿cómo puede llegar hasta 3.70? Lo podríamos ver sin problemas si es que el Banco Central hubiera estado en niveles superiores. Aquí estoy comentando sobre el rendimiento del Soberano 31. Soberano 31 es un bono emitido por el gobierno peruano en el tramo a 10 años, el 31. Tiene vencimiento el año 2031. Se ha elevado la tasa 120 básicos. Como la tasa base ya la sabemos, se ha elevado la tasa base 70 básicos, así que podríamos decir que por una suerte de incertidumbre política se ha elevado 50 básicos. Eso es antes que se tuviera esta nueva norma que ya aprobó ayer en la Comisión de Economía sobre retiros discrecionales desde fondos de pensiones por 4 UITs. Eso también podría afectar al mercado. Esto lo comentó Carlos, y desde el punto de vista fundamental, el tipo de cambio debiera estar siguiendo al cobre y el CLP está siguiendo al cobre, por lo tanto, desde niveles, el CLP está por debajo, o digamos, está más apreciado de lo que estaba antes de la pandemia, al cierre de 2019. O sea, el tipo de cambio está más débil, el CLP está más fuerte. En cambio, en Perú, el sol está más débil y el tipo de cambio está más fuerte. Entonces, el PEN debería estar de la mano como si fuéramos gemelos con el CLP, y estamos al otro lado. Entonces, cuando pasen los factores, estos factores externos de la subida de la tasa, estos factores políticos, probablemente tenderíamos a apreciarnos. Fíjense, esta es una medida de undervalue, es decir, este es el índice Big Mac de The Economist.
Básicamente, digamos, el tipo de cambio de Perú por términos de costos, cuánto vale un Big Mac en soles, cuánto un Big Mac en dólares, debería ser de 2.10. Pero es una medida de retraso, es decir, la moneda peruana está muy castigada. Es decir, el dólar en Perú no solo se compra por razones comerciales, transaccionales, sino se compra como activo refugio. Y precisamente, recientemente lo estamos comprando como activo refugio y también porque hay una mayor dolarización en la economía y no está reflejando lo que Carlos comenta, la balanza comercial. Entonces, estamos teniendo todavía un divorcio entre los fundamentos de una balanza comercial positiva de 11 billions con un tipo de cambio que sigue elevándose. Y algo que todavía vamos a tener si es que no volvemos a la normalización rápida, es que los flujos en el mercado cambiario son menores a los que teníamos antes de pandemia. Parte importante tiene que ver con los flujos minoristas. Aquí, estas estadísticas del Banco Central, yo les había comentado que cuando se abría, no se notaba directamente que los flujos de turismo eran positivos en términos de oferta neta de dólares. Y esos no se están viendo. Entonces, también nos está generando, son razones ya más estructurales de la salida. Los dólares los está poniendo el Banco Central. Ideas para llevar, para cerrar, esta es mi última diapositiva. El evento más importante es el evento cada 5 años de elecciones. Ahí tenemos, ya ocurrió el sorteo de los grupos del debate presidencial. El grupo de la muerte está claro, va a ser el miércoles 31 de marzo. Lescano, Guzmán, Salaverry y Rafael López Aliaga, ese va a ser el grupo de la muerte. La última, nos parece que este fin de semana no hay publicaciones, por lo menos de Ipsos, no se publican encuestas. El 23 de marzo se publica encuesta de Datum y la última encuesta publicable es el domingo 4 y el 11 el flash electoral estará a las 7 de la noche porque ahí se terminan las elecciones. Muchas gracias y nos quedamos para cualquier consulta. Gracias.